En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía. El reciente accidente entre un vuelo comercial y un helicóptero militar en Estados Unidos genera una serie de interrogantes que van más allá de las cuestiones de simple seguridad aérea. Las investigaciones preliminares hablan de posibles errores humanos, fallos técnicos o problemas de coordinación en el tráfico aéreo, pero no se puede descartar la posibilidad de que el helicóptero militar estuviese llevando a cabo una misión secreta en el momento del impacto. Y esto, más allá de si es verdad o no, nos plantea una cuestión clave sobre el riesgo de realizar operaciones encubiertas dentro del propio territorio nacional y los desafíos que esto supone para la seguridad de los civiles. Es evidente que las fuerzas militares de grandes potencias ejecutan misiones encubiertas en sus países con distintos propósitos, pruebas de tecnología avanzada, ejercicios de respuesta rápida o incluso operaciones de inteligencia o contraterrorismo. Y la necesidad de mantener la confidencialidad en estas maniobras, al final, tiene un efecto práctico claro, y es la necesidad de generar protocolos de vuelo distintos a los de la aviación comercial, y esto genera potenciales riesgos que no se pueden desdeñar. Si el helicóptero involucrado en el accidente estaba en misión secreta, es posible que operara con un plan de vuelo restringido o que tuviera restringidas las comunicaciones con el control de tráfico aéreo. Y claro, la falta de información compartida con las aerolíneas comerciales nos puede llevar a incidentes graves con muertos. ¿Hasta qué punto se prioriza la confidencialidad de una misión sobre la seguridad del espacio aéreo? ¿Existen protocolos adecuados para evitar esas colisiones entre aeronaves civiles con aeronaves militares cuando éstas operan en una misión secreta? Más, ¿es ético? ¿Es seguro realizar misiones militares secretas dentro de tu propio país? El argumento de la seguridad nacional, que sin duda se enarbola, es válido, pero claro, también es cierto que esto genera incertidumbre, desconfianza entre la población y que los ciudadanos, en principio, en el libre uso de sus derechos civiles, si es que están en un país que los reconoce, tendría derecho a saber, no los detalles, pero sí si se desarrollan ese tipo de misiones y si hay protocolos adecuados para evitar las víctimas civiles. La falta de transparencia en todo esto puede tener un coste verdaderamente alto. Por lo tanto, la pregunta obvia es: ¿debería revisarse el marco de acción de las misiones encubiertas y así evitar que pongan en peligro a la población? Es frágil la coexistencia entre operaciones militares secretas y seguridad civil. Son relativamente contradictorios ambos términos y es evidente que hay que proteger la confidencialidad de los secretos militares delicados, pero también es evidente que los ciudadanos de un país, civiles, tienen unos derechos que hay que respetar. Por lo tanto, yo creo que aquí es evidente, surge un dilema que no está resuelto ahora mismo en las sociedades modernas y avanzadas occidentales. En las otras es evidente que no hay nada que decir ni nada que preguntarse, pero nosotros tendríamos que hacer un ejercicio de reflexión sobre ello. Como también lo merece el hecho de que cada vez cuestiones clave para un país dependan cada vez más, de empresas privadas. Hablo, por ejemplo, de la exploración espacial, del mantenimiento de infraestructuras clave de seguridad y de comunicaciones globales. En Estados Unidos no hay que ir más lejos. La NASA ha cedido un papel crucial a empresas como la que lidera Elon Musk, a SpaceX, que no solo lanza cohetes y satélites, sino que gestiona una red de satélites de telecomunicaciones de alcance mundial, como Starlink, y todo en manos de una sola persona. ¿Hasta qué punto la primera potencia mundial va a depender de las decisiones de un individuo? Estamos entrando en una era en la que los magnates de la tecnología, de los que se rodeaba Donald Trump, lo vimos en su toma de posesión, están conformando una plutocracia con un poder inédito. ¿De quién vamos a depender? ¿De los legisladores o de ese poder en la sombra de los CEOs, de quienes tienen las capacidades máximas tecnológicas en una sociedad en la que todo funciona con tecnología? Es el caso de Starlink especialmente revelador. Su red de satélite proporciona internet en zonas de conflicto. Vimos cómo se utilizó en el comienzo de la invasión rusa de Ucrania, cómo dependía Ucrania de una red de satélites privada. Y esto le da un rol determinante, un poder potente y, como digo, inédito, que no se ha visto en otras ocasiones. La decisión de Musk de restringir el uso de Starlink para operaciones militares de Ucrania en ciertos escenarios, de hecho, demostró que al final todo depende de lo que diga un individuo.
Pero como sociedad, ¿estamos en disposición de permitir eso? ¿Habría que establecer algún tipo de límites al poder en sectores delicados, especialmente delicados? ¿Qué pasará si las guerras híbridas se llevan al espacio? Estamos a punto de ver cómo termina la colaboración histórica de las principales potencias del mundo, de un signo y de otro, enemigas en la Tierra, pero que se estaba dando en una suerte de territorio de paz, como era el espacio. Habló de la Estación Espacial Internacional. Llega a su fin, su vida útil, se rompe una colaboración, como digo, que no estaba sometida a las rivalidades en el planeta Tierra y nos abre una incógnita. ¿Es terreno abonado para las guerras híbridas el espacio? Pero sobre todo, ¿va a recaer el poder de esas guerras híbridas y de esas capacidades de las principales potencias en un terreno no regulado por las leyes humanas al mismo nivel que la Tierra? ¿Los tratados como el de Naciones Unidas del espacio sirven para algo? ¿Van a limitar de alguna manera? ¿Vamos a ver que una potencia o una empresa sabotea las comunicaciones, los satélites, las estaciones espaciales internacionales, los envíos de otra compañía o de otro país? Esto al final nos abre un campo de batalla tremendo en el que lo que nos sonaba hace apenas unos pocos años como ciencia ficción se ha convertido en una verdadera realidad. Tenemos por un lado un régimen como el chino, comunista, dictatorial, en el que todo depende del partido, que gobierna una economía grandísima, 1.400 millones de personas, y lo vemos como algo a lo que no hay que aspirar desde Occidente, pero y lo contrario, pero siendo comandado por una multinacional, ¿es deseable? ¿Se puede permitir? ¿Hay que establecer herramientas y contrapesos para evitar excesivo poder de esa plutocracia tecnológica? Nos lo preguntamos, veremos qué respuesta nos damos y veremos qué nos dice el futuro. Ahora hacemos una pequeña parada, vamos a un alto en el camino, a la vuelta a titulares que elabora Blanca el Tronco, una parada breve y enseguida sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
Vamos ya con las noticias relevantes de la actualidad internacional. Primero, en forma de titulares, que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Recuperan al menos 40 cuerpos de las 67 víctimas del accidente aéreo de Washington. Entre las víctimas hay 2 ciudadanos de nacionalidad china, según ha confirmado la Embajada del Gigante Asiático en Estados Unidos. Además, las autoridades argentinas han confirmado al diario Clarín la muerte de un padre y su hijo de 13 años, ambos argentinos, quienes habían participado en una competición de patinaje artístico. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte ha anunciado a través de su cuenta de la red social X, que ya tiene a su disposición la grabadora de datos del vuelo y la grabadora de voz de la cabina, conocidas comúnmente como cajas negras, listas para analizar en su laboratorio situado a menos de 2 kilómetros del lugar del accidente. Nos vamos a Oriente Próximo porque Hamás liberará a 3 hombres en la entrega de rehenes de este sábado en Gaza. Hamás ha comunicado este viernes los nombres de los 3 rehenes israelíes retenidos en Gaza, que serán liberados este sábado como continuación del acuerdo de tregua con Israel. Se trata de Ofer Calderón, Kate Siegel y Yarden Vivas, según ha confirmado el portavoz del ala militar de Hamás en redes sociales. España, entre tanto, y también en relación con la situación en Oriente Próximo, rechaza el veto de Israel a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. España expresa su más profunda preocupación por el impacto que esta decisión tendrá en la situación humanitaria en Gaza y el resto de los territorios palestinos ocupados, poniendo en peligro el alto el fuego iniciado el pasado 19 de enero. Según el gobierno español, UNRWA es esencial e insustituible para la vida de los 6 millones de refugiados a los que presta servicios esenciales y para la estabilidad regional, y España apoya firmemente su labor. Nos vamos hasta África, cumbre extraordinaria en Zimbabue para abordar la situación dramática en el Congo. Zimbabue acoge una cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno y de la Comunidad de Desarrollo de la África Meridional, que abordará el conflicto en el este de la República Democrática del Congo, entre otros asuntos de paz y la seguridad en la región. Sobre el terreno continúan los combates entre el ejército congoleño y los rebeldes del M23 en las provincias congoleñas de Kivu del Norte y del Sur. El presidente ruandés insiste en una solución a largo plazo y sostenible al conflicto. Donald Trump, entre tanto, insiste en su amenaza con aranceles a México y Canadá. Aranceles del 25% que se aplicarían a partir de mañana 1 de febrero en represalia por el déficit comercial y el flujo de fentanilo y migración irregular. Trump también ha amenazado a los BRICS con aranceles del 100% si continúan con sus planes de sustituir al dólar para sus intercambios comerciales. De vuelta a Europa, nos centramos en Alemania, que aprueba un plan para endurecer la política migratoria. La iniciativa aprobada por el Bundestag es un tema clave de campaña para las elecciones generales previstas para el 23 de febrero. Contempla controles fronterizos permanentes, rechazo de todos los intentos de entrada ilegal, sin excepción, privativa de libertad para las personas obligadas a abandonar el país. Y el desencanto hacia el Brexit crece en Reino Unido 5 años después del divorcio con la Unión Europea. Con la perspectiva temporal de un lustro, el 55% de los británicos se cree ahora que hicieron mal en salirse de la Unión Europea, según una encuesta publicada esta misma semana por la firma YouGov. 1 de cada 6 personas que votaron a favor del Brexit consideran que fue un error. Vamos de nuevo a América. Marco Rubio inicia una gira por Centroamérica. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, inicia este fin de semana en Panamá una gira que le llevará también a Costa Rica, Guatemala, El Salvador y República Dominicana, con una agenda marcada por la migración, uno de los asuntos prioritarios del presidente Trump, y la amenaza de recuperar el Canal de Panamá. Profundizamos en toda esta actualidad internacional con Crónicas, Blanca. En Washington, los investigadores del accidente aéreo en el que han muerto 67 personas esperan tener dentro de 30 días las conclusiones preliminares sobre los motivos por los que se produjo el siniestro. With that said, we are not going to get into specific facts. Afirman que los investigadores deben verificar la información y piden no especular sobre las causas del accidente. Este mensaje contrasta con la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Quien ha insinuado que la culpa del siniestro habría sido de los gobiernos de Barack Obama y Joe Biden por haber contratado, dice, a personas con discapacidad como controladores aéreos, siguiendo políticas de diversidad e inclusión. Varios medios de comunicación de Estados Unidos, entre ellos The Washington Post y The New York Times, apuntan a que había menos controladores de lo normal en la torre del aeropuerto Ronald Reagan en el momento del accidente. Los medios citan un informe de la Administración Federal de Aviación al que habrían tenido acceso, pero que no se ha hecho público aún, que apunta a que había un solo controlador para desempeñar
el trabajo que normalmente hacen dos. Las autoridades descartan que pueda haber supervivientes en las gélidas aguas del Potomac y el gobernador de Virginia ha informado de que más de la mitad de los 67 cuerpos ya han sido encontrados. Según la CNN, en total se han recuperado 40 cuerpos, pero las labores de búsqueda se han interrumpido durante la noche. También se han encontrado las 2 cajas negras del aparato de American Eagle y las autoridades han anunciado que esperan tener dentro de 30 días las conclusiones preliminares sobre los motivos por los que se produjo el siniestro. Entre las víctimas hay 2 ciudadanos de nacionalidad china, según ha confirmado la embajada del gigante asiático en Estados Unidos. Además, las autoridades argentinas han confirmado la muerte de un padre y su hijo de 13 años, ambos argentinos, quienes habían participado en una competición de patinaje artístico. De hecho, entre los fallecidos confirmados se encuentran los patinadores estadounidenses Gina Han y Spencer Lane y los entrenadores rusos Eugenia Shishkova y Vadim Naumov, otro oro mundial en 1994 en la modalidad por parejas. Y seguimos en Estados Unidos porque Donald Trump ha amenazado de nuevo con imponer aranceles del 25% a México y Canadá y del 100% a los países BRIC. Rubén Gil. México y Canadá aguardan expectantes a mañana sábado porque Donald Trump ha insistido en que pondrá aranceles del 25% a los productos que venden estos países en Estados Unidos al no lograr frenar la inmigración ilegal y el tráfico de fentanilo. Anunciaremos los aranceles a Canadá y México por varias razones. Número 1, las personas que han entrado en nuestro país de forma tan horrible y tan grande. Número 2, las drogas, el fentanilo y todo lo demás que han entrado en el país. Y número 3, los subsidios masivos que estamos dando a Canadá y México en forma de déficits. Y voy a poner el arancel de 25% a Canadá y por separado el 25% a México. Trump tampoco ha descartado aranceles al petróleo de Canadá y México. México y Canadá nunca han sido buenos con nosotros en el comercio, nos han tratado muy injustamente y podemos compensarlo muy rápidamente porque no necesitamos los productos que ellos tienen. Tenemos todo el petróleo que necesitan, tenemos todos los árboles que necesitan, es decir, la madera. Tenemos más que casi nadie en esas 2 categorías. En petróleo tenemos más que nadie y no necesitamos los árboles de nadie. Tenemos que liberar algunas de las zonas arboladas que tenemos. Tenemos una gran madera en este país. Pero Trump no solo mira a México y Canadá, también lo hace a China por el envío de fentanilo a Estados Unidos y a los BRICS, las potencias emergentes, por su intención de reemplazar al dólar estadounidense. En una publicación en su red social, Trump ha asegurado que Estados Unidos exigirá un compromiso de estos países de que no crearán una moneda BRIC ni respaldarán ninguna otra moneda para reemplazar, ha dicho, al poderoso dólar estadounidense. De lo contrario, se enfrentarán a aranceles del 100% y deberán decir adiós a las ventas a la maravillosa economía estadounidense. Esta no es la primera vez que Trump amenaza con imponer aranceles. Días después de ser investido, demostró la efectividad de sus aranceles como herramienta de presión en una breve pero intensa crisis diplomática con Colombia, después de que este país rechazara unos vuelos de deportación de migrantes que finalmente acogió tras amenazas de gravámenes del 25 al 50%. Desde México aseguran estar preparados si Donald Trump impone finalmente aranceles, aunque la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum no cree que ocurra. No creemos que vaya a ocurrir, la verdad. Y si ocurre, también tenemos nuestro plan. Hay conversaciones, hay diálogo, pero también ya estamos preparados. Y el sector exportador español de aceite de oliva se enfrenta también a la imposición de aranceles por parte de Donald Trump, aunque la opción aún no se ha concretado. El sector se ha puesto en alerta para intentar minimizar los daños. Gemma González. El aceite de oliva es el principal producto agroalimentario que España vende a Estados Unidos. En 2023, el sector del aceite de oliva exportó casi 100.000 toneladas de este producto por valor de 640 millones. Madrid y Bruselas están dispuestos a negociar con la administración Trump para evitar una guerra comercial, ya que no interesa a ningún nivel. La incertidumbre, sin embargo, es alta. En 2019, Trump impuso aranceles no solo al aceite de oliva, sino también a otros productos, por su disputa con la Unión Europea por los subsidios a la aeronáutica. Esa medida llevó a nuestro país a perder el 80% de su cuota de mercado en Estados Unidos. Ahora el sector se prepara para distintos escenarios, entre ellos que no exista una imposición de aranceles al mercado exportador español o que se imponga una tasa del 25% a las importaciones de aceite de oliva sin distinción de origen. Si Trump finalmente decide imponer aranceles solo al aceite de oliva de la Unión Europea, afectaría a los intereses no solo de España, sino también de países como Italia, Grecia y Portugal, y saldrían beneficiados países competidores como Túnez, Marruecos, Siria, Turquía,
Chile, Argentina y Australia. Si esto ocurriera, es decir, si finalmente Donald Trump impusiera una arancel al aceite de oliva español, nuestro país tendría que colocar el producto en otros mercados. Desde el sector reconocen que el volumen vendido a Estados Unidos es difícil de colocar, ya que los nuevos consumidores son muy sensibles al precio. Miramos ya a Oriente Medio porque Hamás ha comunicado los nombres de los 3 rehenes israelíes que serán liberados mañana sábado como continuación del acuerdo de tregua con Israel. Se trata de 3 hombres: Ofer Calderón, de 53 años, Ketes Mosel, de 65 años y de origen estadounidense, y Yarden Vivas, de 33 años y padre de los 2 niños que quedan en cautiverio junto a su madre. A cambio, Israel liberará a 90 presos palestinos. En paralelo a estas liberaciones, el paso fronterizo de Rafah, en el extremo sur de la franja y que la separa de Egipto, ha reabierto este viernes también como parte de ese acuerdo de tregua. El cruce ha sido reabierto de momento desde el lado palestino. La apertura permitirá la salida de Egipto de gazatíes heridos. El cruce será operado por la Autoridad Nacional Palestina con la ayuda de la Misión de Seguridad Europea, en la que participan guardias civiles españoles. La Organización Mundial de la Salud espera que el sábado puedan ser evacuados 50 heridos. Es posible que otras 100 personas, en su mayoría estudiantes, puedan salir por razones humanitarias. Y hoy en el Parlamento alemán se está votando sobre la aprobación de la polémica ley de inmigración que depende del apoyo de la ultraderecha de Alternativa para Alemania. Pablo Llanoné. Esta dependencia despierta polémica en torno al impulsor de la norma, el líder del centro, Friedrich Merz, y principal candidato a la Cancillería para las elecciones anticipadas del 23 de febrero. Por esta razón, quizá la tensión en las calles ha ido a más, sobre todo entre los votantes de la izquierda, que anoche asediaban la sede del partido del centro y exigían que no se aprobase la ley. Las críticas también han llegado de los socialdemócratas, que tachan a Merz de inescrupuloso. Katja Mas, diputada socialdemócrata. Friedrich Merz ha vuelto a faltar a su palabra. No es solo un conciliador, sino también un inescrupuloso. No hace ninguna oferta seria para discutir. De lo contrario, ya habría cancelado este punto hoy. Mientras tanto, Merz se ha defendido diciendo que este Bundestag alemán no acepta otras mayorías que las del Centro Democrático de nuestro Parlamento. Por su lado, los socialdemócratas replican apelando a la memoria histórica y cómo le afectaría la alianza con la ultraderecha. 2 días antes hemos conmemorado aquí la liberación de Auschwitz. 2 días antes recordamos a los asesinados y torturados. Trabajemos con aquellos que ahora llevan adelante esta misma ideología. A la fuerte oposición del ala socialdemócrata se unen posibles desviaciones individuales de los verdes, el centro y la derecha, que podrían derrumbar la aprobación de la ley y mantener en pie el muro que mantiene a la ultraderecha a un margen del Bundestag, muro que, sin embargo, ha quedado debilitado. La norma, cuya votación está por concluir, supone la suspensión de la reunificación familiar para los refugiados con estatus de protección limitada. Además, se ampliarían los poderes de la Policía Federal y, si en el futuro se detectase en su zona de responsabilidad a personas que deben abandonar el país, podrían organizar su expulsión. Además, la normativa podría suponer un paso hacia el aumento del control fronterizo en perjuicio del espacio Schengen, algo que Friedrich Merz ve con buenos ojos teniendo en cuenta que la política de inmigración europea es, según dice, disfuncional, tal y como se ven las actitudes de algunos países, dice, como Dinamarca, Suecia, Finlandia o Italia. Desde los apuñalamientos perpetrados en Aschaffenburg contra un grupo de niños por un hombre afgano, la migración se ha vuelto, incluso más, un tema dominante en la campaña electoral alemana de cara al 23 de febrero, que posiblemente perjudica a los socialdemócratas en beneficio del centro y la derecha. Y hoy se cumplen 5 años desde el traumático divorcio entre Reino Unido y Estados Unidos, un lustro entre el Reino Unido y la Unión Europea, un lustro marcado por la progresiva decepción popular y la dramática caída de las relaciones comerciales. Pablo. Ese 52% de británicos que votaron a favor de la salida de la Unión Europea no han visto valer sus intereses. La inmigración ha ido más y la mano de obra en los sectores donde estaban los europeos, como la construcción, la enfermería o la restauración, tampoco ha variado mucho. Esto ha provocado que de ese 52%, solo el 11% siga a favor de la salida, que, sin embargo, no va a deshacerse por mucho que siga afectando a las relaciones comerciales del país. Anand Menon, politólogo. El Brexit ha impactado negativamente en la economía de Reino Unido, no de la forma en cómo se haya previsto. El comercio de servicios se ha mantenido bien, pero el comercio de bienes se ha visto afectado. La inversión se ha visto afectada. A pesar de que la salida del bloque no ha supuesto la llegada de aranceles, sí ha traído un tornado de papeleo relacionado con mayores controles y limitaciones que han aumentado los costes. Lars Andersen, director general de la británica My Name Tax.
Nos ha costado dinero, definitivamente somos más lentos y es más caro. Hemos sobrevivido, seguimos en el negocio. No todos los empresarios pueden decir lo mismo. Las restricciones a las exportaciones impuestas por la Unión Europea han obligado a pequeñas y medianas empresas a desplazar sus mercados a otros lares. Entre tanto, las restricciones a las importaciones no se habían aplicado, pero a partir de hoy entrarán en vigor por muy elevado que sea el descontento popular. Con todo, se vaticina que de cara al futuro el intercambio total de bienes se habrá reducido un 15%. A las complicaciones de un divorcio traumático se han sumado los varapalos de la guerra de Ucrania y la pandemia, que han sido herbicidas para un cultivo que ya de base presentaba dificultades para dar vida a buenos frutos. La economía británica apenas crece desde 2023 y sigue sufriendo tipos de interés más altos que en la zona euro y Estados Unidos por el miedo a la inflación. Los defensores del Brexit se agarran al estancamiento de Francia y Alemania, obviando el crecimiento en el sur de Europa. La cuestión del regreso a la Unión Europea, a pesar de todo, no está en el tintero de las negociaciones. El primer ministro del Partido Laborista, Keir Starmer, elegido en julio de 2024, ha prometido recomponer las relaciones con la Unión Europea, pero ha descartado volver a la unión aduanera o al mercado único. Mientras tanto, el auge de los líderes políticos proteccionistas, especialmente el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elevado las apuestas para Gran Bretaña, que podría verse beneficiada de su relación especial con Estados Unidos. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Repasamos ya con su autor, con Pablo Llanone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Todo lo relevante en torno a cómo interpretan las diferentes cabeceras internacionales la actualidad del mundo. Cabeceras que observan esa esperada liberación de rehenes entre Israel y Hamás. Por ejemplo, The Wall Street Journal dice que el grupo chiita convierte el intercambio en un espectáculo humillante para Israel. El medio se hace eco de acontecimientos cada vez más teatrales y amenazantes que Hamás estaría orquestando para transmitir un mensaje claro, que siga al mando de la Franja de Gaza. Esto, prosigue el medio, ha enardecido a Israel y pone en riesgo el alto el fuego. Y mientras, The New York Times nos habla de una liberación de rehenes caótica. Multitudes de personas rodeando los rehenes liberados por Hamás, gritando consignas de apoyo tanto al grupo chiita como a otros grupos armados, haciendo peligrar, en fin, ese alto el fuego. Esta escena contrasta marcadamente con la entrega de un soldado israelí por la mañana en el norte. The New York Times coincide con The Wall Street Journal en que ambas entregas han sido teatrales y destinadas a demostrar que Hamás mantiene el apoyo popular y tiene el control de Gaza. South China Morning Post se hace eco de que los candidatos de Donald Trump para dirigir el FBI e inteligencia amenazan a Pekín durante sus audiencias de confirmación. A pesar de sus enfoques diferentes, tanto Kash Patel como Tulsi Gabbard han aportado ideas sobre cómo abordar la política exterior hacia China. Patel se ha mostrado agresivo y ha identificado como operaciones clave el espionaje hacia China y su influencia en el comercio de drogas sintéticas. Gabbard, en contraste, dice China ha sido más mesurada y no ha considerado la aplicación china de TikTok como una amenaza significativa para la seguridad nacional. Russia Today se suma al análisis de la audiencia de confirmación de Gabbard y se hace eco de declaraciones en las que criticaba la invasión de Irak del año 2003. Afirmaciones que posiblemente The South China Morning Post no tuvo muy en cuenta al calificar de mesurada la postura de Gabbard durante su audiencia. Para la nominada, la invasión de Irak representa un completo fracaso de los servicios de inteligencia. Trajo consigo, prosigue RT, la muerte de decenas de miles de soldados estadounidenses, millones de personas en Oriente Medio, migraciones masivas, desestabilización y socavamiento de la seguridad y estabilidad de nuestros aliados europeos. Asimismo, la nominada ha relacionado esta invasión con el ascenso del Estado Islámico, el fortalecimiento de Al-Qaeda y de otros grupos yihadistas islamistas e de Irán. El RT nos recuerda que Moscú califica tanto el Estado Islámico como Al-Qaeda como grupos terroristas. The Washington Post, por su parte, dice que Gabbard es la que más en peligro parece estar para hacer valer su nominación, especialmente por esos presuntos vínculos pasados con Bashar al-Assad o por su postura cercana a Rusia. Siguiendo esta línea, la BBC se hace eco de que Gabbard ha tenido que pronunciarse en contra de la afirmación de que es una títere de algunos líderes. Ante todo, dice la BBC, la nominada ha mostrado una actitud preventiva. Se desprende de estas declaraciones de las que el medio británico se hace eco. Quienes se oponen a mi nominación insinúan que soy leal a algo o a alguien distinto a Dios.
a mi propia conciencia y a la Constitución de los Estados Unidos, acusándome de ser un títere de Trump, un títere de Putin, un títere de Assad, un títere de un gurú, un títere de Modi, todo sin reconocer el absurdo de ser simultáneamente el títere de 5 titiriteros diferentes. Y en el exterior, pero mucho más lejos, las cabeceras miran a Nueva Zelanda, donde una montaña acaba de adquirir los mismos derechos legales que un ser humano. ¿Cuáles son las implicaciones geopolíticas de este raro suceso, Pablo? Nos lo cuenta el Indie NDTV. Se trata del monte Taranaki, un antiguo volcán considerado sagrado por las tribus maoríes de la región. Ha sido un centro de disputa desde que el gobierno colonial del siglo XIX confiscase su gestión, generando tensiones posteriormente entre el gobierno local de Nueva Zelanda y el colectivo maorí. Con esta decisión de dar personalidad jurídica al monte, este pasará a ser en la práctica su propio propietario y el gobierno y las tribus trabajarán juntos para gestionarlo. Así se compensa a los maoríes por las injusticias cometidas contra ellos durante la colonización. La verdad parece una jugada interesante, quizás se podría exportar a otras regiones donde el legado colonial, Pablo, ha dejado disputas nacionales o internacionales similares. Efectivamente, y por cierto, no es la primera vez que se hace algo así en este país. Siguiendo con el NDTV, estas medidas legales ya se aplicaron, obedeciendo las mismas razones coloniales, en el año 2014 sobre el Parque Nacional de Urewera y en el año 2017 sobre el tercer río más largo del país, el río Wanganui. Y entre tanto, la aprobación de la ley anti-inmigración en Alemania deja rastro también en las cabeceras. Al Jazeera, por su parte, destaca las declaraciones de la ex canciller de Angela Merkel, quien, al igual que Scholz, ha criticado al líder de la centroderecha, de la CDU, partido del que era Merkel, por apoyarse en la ultraderecha de Alternativa para Alemania, la AfD. Con estas palabras ha expresado la influyente política el derribo de lo que se consideraba un muro político infranqueable. Creo que fue un error, dice, no sentirse más comprometido con esta propuesta. Y el 29 de enero permitir una mayoría con votos de Alternativa para Alemania en una votación en el Parlamento. Terminamos este repaso de cabeceras con The Times of Israel, que se sigue haciendo eco de la polémica propuesta de Donald Trump de trasladar a los habitantes de Gaza a Jordania y a Egipto. Según el rotativo, el magnate está dispuesto a que esto suceda, tanto que Trump lo discutirá con el primer ministro Benjamin Netanyahu cuando viaje a Washington la próxima semana. Visita la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y disfruta de su espectacular colección de pintura, escultura, fotografía y grabado. Obras maestras de Goya, Rubens, Alonso Cano, Zurbarán y Arquimboldo, entre otros. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, mucho más que un museo, a un minuto de sol, en pleno centro de Madrid. Más información en realacademiabellasartesanfernando.com. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía.
¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Cada semana te contamos la historia de un emprendedor. Te presentamos su empresa, su negocio. Emprendedores valientes, innovadores, con convicción y perseverancia. Empresas con identidad. Cada lunes a partir de las 11 de la mañana en Capital Intereconomía. Hola, soy Rafa Jiménez, presento A Media Sesión en Radio Intereconomía. A Media Sesión, para resumir esas mañanas que dan tanto de sí. De una forma amable y donde abrimos el abanico de la información. De 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía. Di que nos escuchas. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Di que nos escuchas. Intereconomía, la radio que se identifica con sus oyentes. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía. Tariffs, los aranceles de Trump vienen a generar un mundo y a completar, a ser la guinda de un mundo en el que veíamos poco a poco cómo nos desglobalizábamos. Queremos saber qué fórmulas, qué herramientas, qué alternativas tienen los países que han establecido el comercio internacional como una de las claves de sus economías para intentar eludir esa presión. Lo hablamos con Gonzalo Gómez de la Calle, que es profesor de Relaciones Internacionales de ICADE. Gonzalo, bienvenido, buenas tardes, gracias por estar aquí. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Lo primero te preguntaría si la llegada de Trump es fundamental para la desglobalización que parece que estamos afrontando. No, yo creo que el efecto Trump viene a consolidar un efecto que llevamos viviendo desde el 2014, ¿no? En 2014 tenemos, digamos, la incorporación de Crimea a la Federación Rusa. Y eso lo que hemos visto es que básicamente ha cambiado mucho las dinámicas de la época que podemos llamar los dividendos de la paz, ¿no? Caída la Unión Soviética en 1991, vemos que a día de hoy esa fase, esa época de reducción de las hostilidades entre los estados, de utilizar el Consejo de Seguridad de la ONU para resolver las diferencias, se ha ido debilitando al tiempo que han ido surgiendo otros contrapoderes del orden internacional creado con la Pax Americana y el orden internacional de Bretton Woods. Uh-huh. Me llamaba la atención, Gonzalo, el concepto friendshoring, que yo no conocía. Si nos lo explicas y nos hablas de sus implicaciones, yo creo que aprendemos. Bueno, al final, friendshoring es un elemento
interesante en esta época de relaciones internacionales. ¿Por qué podemos decir esto? Bueno, al final, friend es amigo, ¿no? Entonces, digamos que Trump está utilizando de una forma u otra las relaciones internacionales para tensionar las relaciones con aquellos socios que creen que son necesarios y son importantes, ¿vale? Y al mismo tiempo, además de eso, digamos que lo hace de una manera que permite conseguir sus propios objetivos como multinacional, básicamente. Hay países que optan claramente por esta opción, ventajas, desventajas, ejemplos, no sé, lo que te parezca relevante del friendshoring. A ver, al final, para que tengamos claro un poco este concepto, que no es sencillo en relaciones internacionales, digamos que este tipo de políticas vienen a trasladar un planteamiento político a la economía, es decir, a las cadenas de producción. ¿Eso qué quiere decir? Que solo se va a permitir hacer negocios con los países que se consideren el propio Estado como aliado. Un ejemplo muy claro serían los semiconductores, ¿no? Desde la época de la administración Biden, Estados Unidos ha intentado evitar que China tenga acceso a los semiconductores más desarrollados del mercado, que entre ellos están Taiwán con la TSMC, ¿vale? Que es la empresa de semiconductores más avanzada del mundo, que utiliza también otra empresa que es una empresa europea que se necesita para la creación de estos semiconductores tan avanzados. Entonces, ¿qué está haciendo Estados Unidos? Estados Unidos quiere evitar que China pueda alcanzar un cierto grado de desarrollo tecnológico en base a productos clave como pueden ser estos. ¿Y qué hace o qué presiona Estados Unidos? Habla con sus amigos aliados que tienen capacidad de producir este tipo de semiconductores y exportarlos a China para presionarlos y evitar que ese producto o que las cadenas de valor para alcanzar ese tipo de productos tengan relación con lo que se consideren enemigos o adversarios a nivel geopolítico. Claro, está claro, Gonzalo. Este fenómeno puede reemplazar a la globalización como modelo predominante del comercio internacional en los próximos años, en esta realidad que vivimos ahora mismo tan convulsa, tan compleja en lo geopolítico. Bueno, yo creo que ya es un hecho. Es decir, esto ha cambiado la globalización. Es decir, el momento de globalización ha llegado a su cenit. Sigo afirmando que el punto de inflexión fue el 2014, donde ya vemos ahí un punto de no retorno y se va desglobalizando las cadenas de valor. El COVID fue un catalizador, es decir, aceleró esa desglobalización que estábamos viendo desde el 2014 y a partir de ahí hemos visto que la dinámica y sobre todo el lenguaje utilizado es mucho más agresivo, se utiliza la confrontación, el belicismo, estamos en guerra, es decir, es una guerra abierta, ya sea la caída de partes de Ucrania en una confrontación entre mundo occidental frente a Rusia y también la caída del régimen de Bashar al-Assad, que lo que ha hecho ha sido movilizar las fuerzas y activos militares rusos de la base naval de Tartus, que es la única base naval de aguas calientes en el Mediterráneo que tenía Rusia, hacia una base naval libia, que es Tobruk, y que ahora mismo tiene desplegados misiles Kalib, que tienen capacidad de llevar una ojiva nuclear con una autonomía de 2.600 kilómetros y que apuntan y pueden apuntar a Barcelona y a Zaragoza. Entonces España está a tiro de piedra, como quien dice, de sufrir un posible ataque de un adversario geopolítico. Este modelo fragmentado de comercio, centrado en bloques, en amigos, lo que tú nos explicabas, intentando dejar fuera al que no lo es, también puede tener una consecuencia no ya geoeconómica, sino geopolítica de mayor inestabilidad en el concierto internacional, en esos dos ámbitos, en lo económico y en lo geopolítico. Sí, es decir, vamos a estar viendo una tensión entre los diferentes bloques y, digamos, si antes había una dinámica geopolítica liderada por Estados Unidos, pues países que eran los no alineados en la Guerra Fría de la conferencia de Indonesia, podríamos tener a la propia Indonesia y otros países grandes, vamos a ver que van a crear su propio grupo de influencia, ¿no? Es decir, a día de hoy la India no se le está teniendo muy en cuenta, pero en una futura confrontación a gran escala geopolítica del mundo occidental y del sur global, como se denomina, podríamos decir que esto no tendría sentido sin contar con la India, con un país que son 1.400 millones de habitantes, más habitantes que la propia China. Vamos a ver más inestabilidad, más incertidumbre y más confrontación de bloques.
Es curioso lo que mencionas porque tenemos esos países que están ahí un poco bisagra, ¿no? Que tenemos a la India, como tú decías, el más poblado del mundo, que forma parte de la iniciativa Quad, que se lleva bien con Estados Unidos, pero que también forma parte de los BRICS y que unido al resto de socios de los BRICS suponen casi el 40 y muchos % de la población mundial. Es difícil, ¿no? Porque ahí hay una frontera mucho más difusa de bloques, con un actor como este, me refiero. La India es un actor muy interesante. Nosotros los españoles acabamos de perder el concurso de venderles el S-80 Plus, el modelo de nuestro submarino, del Isaac Peral, por un sistema que es el IEP, y han aprovechado a los alemanes, ¿no? Schroll, el canciller actual alemán, consiguió hacer una visita y vendió su producto. ¿Qué quiere decir? La India compra material militar tanto a europeos como también a Rusia. Es decir, Rusia es su principal proveedor militar, o de los principales, junto también con armas que puede comprar a Estados Unidos, y como tú muy bien decías, es aliado de China en los BRICS, pero mantiene conflictos territoriales con la propia China y también con Pakistán, sobre todo por Kashmir. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la India es un país bisagra y que veremos, en función de quién le consigue sus propios beneficios e intereses, le tendrá o no de aliado. Con esas reflexiones interesantes hemos aprendido de relaciones internacionales económicas, ese concepto de friendshoring y de cómo está cambiando el mundo. Despedimos a Gonzalo Gómez de la Calle, profesor de Relaciones Internacionales de ICADE. Ha sido un placer, Gonzalo. Muchas gracias. Hasta la próxima. A vosotros. Hasta luego. Concepto y en un momento de mundo convulso, polarizado, sin hegemonías claras y en el que surgen estrategias de guerra, algunas sobre el terreno con trincheras como en Ucrania, pero otras híbridas, nos parece tremendamente interesante ver cómo se puede extrapolar esto a terrenos fuera del planeta, al espacio, y en un espacio además en el que cada vez hay más presencia de lo privado, cómo todo esto puede afectar a los equilibrios internacionales. Se lo vamos a preguntar a Paula Raboso, que es analista asociada del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria y que es además doctoranda en estrategias híbridas en el espacio exterior. Paula, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Al final me parece un síntoma, y te pido opinión sobre el final de la colaboración multinacional con enemigos en la tierra, ¿no? Como Rusia, China, Estados Unidos, esas colaboraciones que había establecidas en la Estación Espacial Internacional, que ha estado décadas operando y que llega a su fin. Es una buena metáfora de cómo está ahora mismo el espacio en cuanto a la geopolítica. Efectivamente, el cierre de la Estación Internacional Espacial tiene grandes implicaciones no ya a nivel astropolítico, sino geopolítico, y marca un claro cambio en la gobernanza espacial, sobre todo de las dinámicas de poder y también liderazgo tecnológico espacial. Y es realmente problemático, ya que la estación espacial ha servido como una mesa para poner a las potencias espaciales más importantes, ¿no? Para dialogar, para comunicarse, crear y fomentar transparencia y confianza, y sin ello nos vemos en una mesa vacía cuando es necesario evadir mayor problemática que está creciendo en el espacio. Esto supongo que podría tener consecuencias, este final de la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, sobre el Tratado de Espacio Exterior de la ONU, ¿no? Efectivamente, más que nada por lo que ha dicho antes, con el aumento de mayor participación de empresas privadas como SpaceX, que además están trabajando con la NASA y están interesadas en crear unas diferentes tipos de estaciones espaciales, no ya para cuestiones científicas, sino también de turismo espacial. Todos estos temas son precedentes que no se tuvieron en cuenta cuando se creó el tratado en 1967 y que realmente ponen a prueba esas pocas leyes que pertenecen al espacio ahora mismo. Veremos si realmente se cambian y se crean nuevos tratados, o al menos un manual de cooperación y de comportamiento a seguir en el espacio que desencadene, ¿no?, el final de la estación y el comienzo de muchas otras. Por tu respuesta infiero que esas estaciones espaciales privadas
no parece que tengan mucha vocación, al menos a priori, de ocupar el rol de la Estación Espacial Internacional en ámbitos como la investigación científica o la exploración, ¿no? Parece que son más de otro tipo. Efectivamente, o sea, no hay un reemplazo planificado general para la estación y lo que hay son múltiples reemplazos, por así decirlo. Tenemos por un lado la NASA, que está pues eso, con SpaceX, pero fundamentalmente con una empresa que se llama Axiom Space, creando una estación que, sí dejará a la NASA participar en misiones de carácter científico-tecnológico, pero estará orientado a un nivel comercial. También la NASA, por otro lado, a nivel más bien interno, también está está planificando la creación de otra estación que vaya a orbitar alrededor de la Luna, que con SpaceX llegarán más tarde con ella a Marte. Y por otro lado, es verdad que no por cuestión privada, sino más bien China y Rusia a nivel nacional están creando ellos también planificaciones de estaciones espaciales. Bueno, China ya tiene Tiangong, que poco a poco se está creando y desarrollando más, pero hay planificación en vía bilateral entre ellos. Uh-huh. El hecho de que tengan este peso las empresas privadas, en ese concepto que tú mencionabas, que me ha gustado, la astropolítica, ¿no? ¿Cómo va a influir? Porque al final los intereses de un empresario particular no tienen por qué ser los de la ciudadanía de un país. Efectivamente, el claro ejemplo que estamos viendo de esto es con SpaceX y con Elon Musk en Ucrania, ¿no? A través de Starlink, cómo está ayudando la situación en Ucrania, y vemos que ha creado varios problemas porque Elon Musk, al darse cuenta del peligro que tiene Starlink, el estar vinculado a la guerra en Ucrania, no le conviene, y en muchos casos ha retirado servicios que eran necesarios para Ucrania y que Estados Unidos estaba financiando para Ucrania. Y porque Elon Musk decidió que no le convenía, se retiraron esos servicios. Es decir, que la falta también de regulación pertinente general, legal, internacional, crea un problema, ya que estos servicios, pues estamos al amparo de las decisiones de gente como Elon Musk. Y esto realmente es un problema a nivel astropolítico, porque el que decida una sola persona con un poder suficiente como para influir una guerra, ¿no? Es un gran problema, y tenemos que poco a poco sentarnos en la mesa para hablar sobre esto e intentar regularlo. Paula, hemos visto cómo, por ejemplo, los barcos chinos, rusos, no se sabe muy bien, ¿no? Intentan ocultar el pabellón en el Báltico, pues han roto cables submarinos, se supone que accidentes o no, y esto, claro, cuando hablamos de ello, decimos, es esa guerra híbrida que se mantiene, ¿no?, en una zona gris para intentar afectar a tu enemigo, pero sin declarar un conflicto armado. La extrapolación de lo que sucede con los cables submarinos sería, te pregunto, estropear un satélite. ¿Se puede hacer? ¿Es un peligro? ¿Cómo lo ves? Sí, o sea, se puede estropear un satélite, se puede estropear la conexión de un satélite con la base en la Tierra, se puede incluso estropear la base en la Tierra. Hay muchísimos tipos de amenazas que afectan a satélites, amenazas de tipo cinético, es decir, podemos estar hablando de misiles antisatélite, que son obviamente obvios, ¿no? O sea, la atribución es muy clara cuando Rusia lanza un misil antisatélite contra uno en órbita, es muy obvio, pero también hay amenazas no cinéticas, como amenazas cibernéticas o de diferente interferencia electromagnética, y esas son las que ahora mismo son las más creíbles y que siempre permanecen bajo ese umbral de violencia en la zona gris, ¿no? Y ahora mismo son una verdadera amenaza para los sistemas fundamentalmente comerciales, porque no tienen esa capacidad ni están creados para ni siquiera estar en un ambiente de guerra, y menos aún de recibir ataques de ese calibre. Pero para los militares, mientras que poco a poco se están adaptando a este tipo de amenazas, no es una amenaza de las que puedan salir victoriosos muchas veces. Entonces sí, es muy fácil atacar a un satélite, son muy frágiles y sobre todo siempre por debajo del nivel de la violencia.
Hemos has mencionado la Luna, has mencionado también más a futuro Marte. Sabemos que muchas de esas iniciativas, lo hemos hablado, hay empresas privadas, pero también hay países. Se supone que hay cuestiones de recursos sobre la mesa, pero sin duda también de influencia astropolítica. Tenemos, por ejemplo, un país como la India que ha puesto una sonda en el polo sur de la Luna y eso pues también la sitúa allí, ¿no? Al final, esta exploración de la Luna, de Marte, Paula, es también un terreno en el que dirimir la superioridad de un bloque o de otro. Vamos a ver un espacio partido en bloques, como hemos visto durante tantas décadas a la Tierra. Sí. Ya se están creando esos bloques y además en 2030, cuando termine el periodo de la Estación Espacial, serán aún claros esos bloques y será un periodo de nueva rivalidad. Anteriormente Rusia, Unión Soviética, Estados Unidos, en este caso será rivalidad de bloque occidental liderado por Estados Unidos y el otro de China y Rusia y países adyacentes a ese bloque. Entonces será la carrera por quién llega antes a la Luna, quién llega antes a posicionarse en la Luna y quién llega también antes a posicionarse en persona en Marte. Y obviamente lo ideal sería que se hiciese de forma conjunta, que se hiciese en todos, pues eso, en una mesa, poder hablar sobre y comunicación y diálogo y llegar, ¿no? Conjuntamente a Marte, pero eso no va a ser el caso. El caso va a ser una rivalidad clara y personalmente creo que la única forma de lidiar con ese asunto es que tengamos un agente neutral, por así decirlo, como puede ser Europa en el futuro, que colabore con ambos bloques y no los deje poco a poco irse cada uno a su lado, ¿no? Sin embargo, parece, Paula, que Europa tiene un poco abandonadas, ¿no?, las grandes inversiones en ese ámbito. No tiene, aunque tengamos agencia espacial, yo te hablo desde el desconocimiento porque no es un tema que domine, pero cuando oyes iniciativas siempre son de un lado o del otro, de los que estábamos mencionando, pero Europa con poquito peso. Sí, no, Europa, mientras que ha sido un actor clave durante el periodo de la de la Estación Espacial, a través de la agencia también europea, ahora efectivamente se enfrenta a un reto de que tiene que definir su papel en esta nueva era y ponerse un poco las pilas, ¿no? De decidir en qué términos de inversión y estrategia se quiere posicionar y sobre todo con esta competición que se va intensificando, cómo se puede mantener relevante, ¿no?, en la astropolítica, y tendrá que aumentar su financiación efectivamente y definir esa visión clara de, primero, si me uno a un bloque u a otro o me quedo en el centro e intento cooperar con ambos. Pero dependerá mucho de las decisiones de los diferentes países a nivel de la Unión Europea y en general a nivel europeo también del Reino Unido, ¿no? No sé si habrá una fiebre del oro por recursos de Luna y asteroides. Por terminar, ya que estamos en Intereconomía hablando de riqueza y de recursos y de materias primas, ¿es una posibilidad también? ¿Puede acabar siendo rentable? Sí, efectivamente, de diferente tipo además, minería de asteroides o también de los diferentes, con la Luna, de los diferentes cuerpos celestes, algo que se está empezando a ver y empezando a barajar ya a nivel legal. Países como Luxemburgo tienen muchísimo interés en financiar empresas que lleven la minería de asteroides. Esto como tal no es algo previsto tampoco en aspectos legales internacionales. Entonces poco a poco se está desarrollando normativa fundamentalmente regional, nacional sobre el caso, pero hay muchísimos recursos en el espacio y fundamentales. No ya hablamos de cuestiones de minerales raros, sino incluso el agua para poder los diferentes naves espaciales poder seguir propulsándolas a diferentes órbitas. El agua se está volviendo un concepto importante y clave, ¿no? Entonces, se va a convertir también parte del futuro. Qué fascinante, es fascinante. Se nos ha acabado el tiempo, hemos llegado hasta el final porque era un tema interesantísimo. Paula Raboso Pantoja, analista asociada del Centro para el Bien Común Global de la Francisco de Vitoria, doctoranda en el King's College en estrategias híbridas en el espacio exterior. Ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima. Muchísimas gracias.
Nos vamos, no hay tiempo para más, hasta que ha llegado el pulso geopolítico en Intereconomía. Sean felices y sigan con Intereconomía, no se vayan. Solo querías llegar a casa, no ser objeto de acoso. Es una foto íntima, no una imagen para difundir. Si has sido víctima de una agresión sexual, cuéntanoslo. Atiendo a Castilla y León. En Burgos, calle Sara Borrell número 1. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación y Junta de Castilla y León. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.